que decir que no solamente esta semana, ya en la semana anterior, teníamos señales claras de que el gobierno del señor Trump está realmente dando un paso como para poder definitivamente sacar a Nicolás Maduro del poder de Venezuela. ¿Será tan así? Hay un ofrecimiento millonario en dólares como una de las primeras medidas. ¿Qué irá a pasar, doctor Coda? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, Oscar, Sani, en la teleaudiencia? Mira, efectivamente hay una situación que aparentemente apunta hacia una actitud más frontal respecto a Nicolás Maduro. Pero esto hay que enmarcarlo también en otra noticia que salió en el New York Times, que es la orden que aparentemente dictó Trump de utilizar a las fuerzas militares para acabar con todos los carteles de la droga en Latinoamérica. Entonces ese parece ser un plan más amplio. Lo que sucede además es que con Venezuela hay dos cuestiones, una cuestión político-ideológica y hay una cuestión muy importante que es la cuestión petrolera. Entonces, si nosotros analizamos esto de manera más global, muy posiblemente vamos a ver esfuerzos, si la orden efectivamente existe, vamos a ver esfuerzos de los comandos de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos eliminando a miembros de carteles de la droga. Esa es aparentemente la intención. Hay un debate muy fuerte dentro de Estados Unidos porque muchos especialistas en derecho, inclusive de derecho militar, contraalmirantes, jefes militares, que dicen que eso va a ser una flagrante violación del derecho internacional, que no se puede, sin permiso, sin autorización del Congreso de Estados Unidos primero y sin una causa auténtica, meter tropas a otro país y eliminar civiles que al final no representan un peligro inminente para los Estados Unidos. El peligro es otro, es un peligro más a largo plazo por el desgaste que causan las drogas en la sociedad norteamericana. Entonces, todavía no tenemos clara la película en cuanto a si la orden es efectivamente de empezar a ir tras los líderes de los carteles y hasta qué nivel se va a hacer esto en Venezuela. Con Venezuela hay una situación mucho más grave. Marco Rubio, que además de ser secretario de Estado es actualmente el consejero de Seguridad Nacional en funciones, calificó al gobierno de Maduro como absolutamente ilegítimo, lo cual es notable porque Estados Unidos hasta hace unas semanas estaba negociando con Venezuela el retorno vía deportación de inmigrantes ilegales venezolanos, sobre todo vinculados al grupo criminal Tren de Aragua, desde Estados Unidos a Venezuela, pero ahora dicen que el gobierno es ilegítimo. Entonces hay un endurecimiento de la retórica, hay un endurecimiento de la actitud general, y yo creo que muy probablemente vamos a ver señales de preocupación en el gobierno venezolano, porque ciertamente Venezuela no es Panamá, es un país más grande, es un país con fuerzas armadas mucho más poderosas, pero van a tener enfrente a un rival temible. Entonces, ¿hasta qué punto Maduro se va a arriesgar en lo personal a tener una confrontación a ese nivel con Estados Unidos? Está por verse. ¿Y los aliados de Venezuela también? ¿Perdón? Los aliados de Venezuela. Los aliados de Venezuela, que incluyen, entre otros, China y Rusia. Sobre todo yo haría énfasis en Rusia. Eso es lo China que la ataca. no es de meterse mucho en temas que no sean de su interés concreto muy, muy inmediato. Rusia sí lo podría hacer y podría alegar que si Estados Unidos le ayuda a Ucrania en su guerra contra Rusia, Rusia tiene el derecho de ayudar a Venezuela en una situación de conflicto con los Estados Unidos. Entonces, ahí se entraría en una situación más complicada. No sé hasta qué punto Rusia estaría en condiciones de ayudar. Hay que recordar que Rusia no pudo ayudar a su aliado sirio, que se tuvo que ir después de 2 semanas de levantamiento popular. No pudo ayudar a Armenia cuando Azerbaiyán atacó la región de Nagorno-Karabaj. Entonces, evidentemente Rusia está limitada por la guerra de Ucrania, pero no se la puede subestimar. Estamos hablando de una potencia nuclear y un país que tiene una relación muy estrecha políticamente con el gobierno de Maduro. ¿Podría, es la pregunta, llegar a ejercer una presión directa en el sentido de, como en el caso que citaste de Panamá, el general Noriega? ¿Puede ocurrir eso a esta altura del siglo XXI? Pregunto. Mira, en primer lugar, para que haya realmente una invasión norteamericana por la ley de actos de guerra de 1973, si no me falla la memoria, el Congreso es quien debe autorizar
la acción militar. Trump no ha respetado esto. Cuando atacó a Irán recientemente, él lo hizo sin autorización del Congreso. El Congreso está reclamando de que ellos tienen el poder por ley de ser quienes autorizan. Venezuela no es Panamá, repito, estamos hablando de un país selvático, de un país que tiene relaciones con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, con las FARC disidentes, las que no se plegaron al al acuerdo de paz, con una geografía muy complicada y muy posiblemente con mucha ayuda de Cuba en caso de un conflicto. Y Cuba tiene una amplia experiencia enfrentando a Estados Unidos en guerras de desgaste, sobre todo en África. De los cochinos que no le funcionó a Estados Unidos contra Cuba. No, de hecho, nunca más después de eso planificaron una invasión, salvo justamente cuando se acusó a Raúl Castro de ser traficante de drogas en el año 89, se habló de una posible invasión de Estados Unidos a Cuba, pero eso, digamos, por la rápida reacción de los Castro, que enjuiciaron a unos generales y coroneles y a la mayoría los condenaron a muerte, quedó ahí. ¿Y el pueblo estaría feliz si entran o no? Porque hace bueno, rato habiendo piden vivido auxilio. 10 años en Cuba, yo te diría que el pueblo en principio estaría muy feliz de sacarse a la dictadura cubana de encima. El problema es no la invasión, el problema, Sani, siempre es la ocupación. ¿Quién se hace cargo de la administración? Es lo que pasó en Irak. Así es. La guerra fue fácil, la ocupación fue muy negativa y al final les jugó a ellos en contra. Gracias, doctor. Muy amable. Pausa, en un ratito más noticias en Telediario.